Como sabemos, el tipo Quantum está más muerto que los propios Flame Chasers. Mirando hacia atrás, la última Valkyria de tipo Quantum que obtuvimos fue Bilby en la 5.9, la cual, si bien pudo sonar el ya deplorable estado del Meta Quantum con Star Chasm Nyx, no sería un buen arreglo a largo plazo. Mirando su estado actual nuevamente, creo que está claro que ni siquiera el Honkai Team quiere hacer algo con este hasta que un nuevo equipo de rotación Quantum sea implementado. Por lo tanto, es muy probable que como base a esta solución que perdure en el tiempo, podemos incluir a Vita como una DPS del tipo cuántico y de rango S. Respecto al elemento que tendría Vita, hay 3 de los 4 existentes que verdaderamente se pueden escoger, y estos son el físico, el hielo y el eléctrico. El fuego queda descartado porque este es el elemento de Bilby y porque el fuego no pinta nada con Vita. Por esta lógica también pienso que la opción del tipo físico y el tipo hielo tampoco pintan nada en la ecuación, ya que tuvimos a Susana en la 6.5 y a Beliona en la 4.8, que si bien fue hace muchísimo tiempo, no deja de ser una Valkyria que a día de hoy sigue siendo usable con sus respectivas supports. Ahora, el tipo eléctrico nunca ha tenido un DPS cuántico. Lo más cercano fue Fallen Rosemary, la cual salió en la 4.2 y como support para Elixir of Thunder. Por lo tanto, lo más probable es que el elemento de Vita acabe siendo el tipo eléctrico. No obstante, hay más razones que apoyan a este elemento, enseguida las veremos, pero antes recapitulemos lo que tenemos. Vita, rango S, rol DPS, tipo Quantum, elemento eléctrico. Dicho esto, pasemos a la formación de su escuadrón. Por el momento tenemos solo a Vita en el escuadrón como Valkyria rango S, DPS de tipo cuántico y del elemento eléctrico. Pero, ¿quiénes serán las Valkyrias que acompañarán a Vita en el equipo? Para esto tendremos que tomar como ejemplo a los Flame Chasers. Antes del lanzamiento de Elysia Elixir of Human Ego tuvimos la salida de cada una de las Flame Chasers, y sinceramente creo que pasará lo mismo con Vita y los 7 Shush. Más tarde hablaremos de esto. sabemos que actualmente el rol de support ya no es tan importante Debido a la mecánica del Astral Ring, pero es muy probable que una de las 5 Shush que verdaderamente pueden ser jugables sea quien acompañe a Vita en este equipo, y entre todas ellas creo que será una versión jugable de Seonkyuu. En términos de importancia en el lore, Seonkyuu se nos ha hablado de ser verdaderamente capaz de detener una catástrofe mundial junto a Bai Ji. Además, debido a su popularidad, al hecho que ha recibido un nuevo diseño y al hecho de que está claro de que será una personaje que no dejará de pertenecer al cast principal tras la finalización del arco de los 7 Shush, es muy probable que obtenga una versión jugable a pesar de ser ya una Astral Op. Pero esperad, ¿no os mencioné que había más razones para apoyar el tipo eléctrico de Vita? Pues sí, y una razón más es el tipo que posee Seonkyuu en su versión Astral Op, el cual dudo que cambie más ya que no deja de ser fruto del poder que posee Seonkyuu. El si es rango S o rango A ya depende de los tests. Eso nos deja con 2 de las 3 Valkyrias de un equipo en Honkai Impact. Pero creo que ya os podéis imaginar quién es esta misteriosa Valkyria que completará el equipo. Estoy hablando de Ai Lambda o Ai Hyperion. No se lo voy a negar, cuando vi estas dos juntas ya supe que verlas así sería algo común de aquí en adelante. Sobre esta Ai Hyperion no sé si será rango S o rango A, ya que si bien ya tiene un Battle Suit de rango A, Grisio también tenía uno así para luego nuevamente salir como Valkyria rango A. No obstante, volveremos a este tema tanto para Seonkyuu como para Hyperion cuando lleguemos al punto de los banners. Ahora hablemos de su arma. Debido a la tendencia actual de sacar nuevos tipos de armas con cada personaje nuevo que sale, no es extraño pensar que Vita cumplirá esta norma y por lo tanto que tendremos un nuevo tipo de arma exclusivamente para ella. Pero, ¿por qué exclusiva? Dejad que me explique. Como sabéis, Vita siempre ha peleado sin necesidad de portar un arma, como un Elixir, vamos. Sin embargo, al igual que un Elixir, se le ha visto usar un arma creada por su autoridad, que aunque esto no se haya mencionado, lo más probable es que sí que sea un arma ligada a su autoridad. Este arma es el reloj de arena que Vita usó para salvar a Fugo en el combate contra Sa. Por el momento sabemos que tiene cierta autoridad sobre el tiempo, aunque se nos ha dejado ver que usar esta habilidad conlleva grandes daños en el cuerpo de Vita, y es normal. A diferencia de Kiana, Vita lo usó para retroceder el tiempo. Quizás ahora que tiene el poder de Sa, puede que lo pueda usar sin tantos problemas. Respecto a cómo se presentará esto en batalla, ya lo veremos cuando lleguemos al punto sobre su gameplay. Otro arma que puede que veamos a Vita usar es un bastón. En las historietas del pasado de Phosphorus se nos menciona que Sa llegó a esta tierra junto a un bastón. No obstante, debido a lo muy por encima que se nos presenta este artefacto, dudo mucho que vaya a aparecer como arma jugable cuando ni diseño oficial tenemos. Es mucho más probable que el reloj de arena acabe siendo el arma que Vita use como Valkyria jugable.
Este será un punto que veremos por encima, ya que si bien no podemos teorizar sobre los stats de estos, sí que podemos teorizar sobre el arte de estos. Siguiendo la tendencia que han seguido las últimas valquirias importantes a la hora de recibir su set de estigmas, lo más probable es que el set de Vita sea uno que narre visualmente su historia hasta ahora. En el arte del estigma de Vita T hay varias opciones, ya que no sabemos si seguirá tomando a Sa como su ella del pasado, algo que hemos visto mencionado de vez en cuando. Lo más probable es que en este estigma se muestre su vida durante su existencia bajo el control de Sa. Respecto al arte del estigma de Vita M, está claro que incluirá los eventos del arco Danza de la Vida y la Muerte y el arco Más allá de las estrellas. Y por último, respecto al arte del estigma de Vita B, será algo sobre Hyperion o algún evento que ocurra durante los primeros capítulos de la parte 2. Como no, estos estigmas serán farmeables, ya que algo bueno que nos ha traído esta parte 2 del juego es la farmeabilidad de los estigmas de las nuevas valquirias de ahora en adelante. Una de las nuevas mecánicas incluidas en la parte 2 de Honkai Impact son los Astral Ops, mecánica que si bien sirve para bufear a las valquirias en el estado burst del Astral Ring, no es algo que salga en cada versión, al igual que los antiguos Elves en la salida de un Nerser o de autoridad similar. Pero ¿quién será la misteriosa mujer que funcionará como Astral Op? Pues veréis, lo más probable es que aún no la hayamos conocido. Si tuviera que lanzar una propuesta, lo más seguro es que sea una nueva entidad llamada Rainbow Vita, que a la hora de activar el Astral Ring se divida en las 7 vitas que vimos en el arco Más allá de las estrellas. Un punto que puede apoyar a esta teoría es el hecho de que este arco junto al de Dance of Life and Death nos adelantó muchas de las nuevas cosas que veríamos en la parte 2. Pensadlo, en estos arcos tenemos un cast de personajes muy variados entre sí, y algunos prácticamente nuevos. A su vez, tuvimos un diseño de nivel mucho más cuidado y elaborado, y como Vita ya se nos iba diciendo en aquel entonces que tendría un papel importante en la parte 2, es muy probable que todo lo que hayamos visto hasta ahora sea como adelanto o referencia para el momento en el que se decida crear su Valkyria jugable junto a su gameplay y su kit. Y hablando de gameplay, pasemos a ese punto. Aquí entramos en terreno desconocido, ya que el gameplay ha cambiado mucho tras la salida de la parte 2 de Honkai Impact. Lo más probable es que Vita acabe siendo una valquiria aérea, sin embargo creo que este no será el caso, pienso que será una valquiria híbrida. Me explico, mi teoría es que Vita tendrá dos formas, una forma base y una forma burst. En la forma base, Vita se mantendrá en el suelo atacando quizás con un bastón, invocando proyectiles hacia el enemigo. En esta forma, Vita mantendrá su diseño básico que la hemos visto usar al principio de la parte 2. Sin embargo, una vez su ultimate esté cargada y sea activada, pasará a su modo burst, donde pasará a un combate principalmente aéreo, y donde usará el diseño que todos conocemos ya a este punto. Respecto a habilidades en combate, es muy probable que Vita posea cierto dominio sobre el tiempo. Pensad que Vita será una valquiria del tier Erser en términos de meta, y que además se la ha visto utilizar poderes sobre el tiempo, que si bien dichos poderes por lo que se sabe solo sirven en espacios de proyecciones y que suponen una gran carga en Vita, es muy probable que se traduzcan en combate. Recordad que la burbuja de Marte no deja de ser un universo burbuja construido de los restos esparcidos en el Sea of Data. Creo que Vita podría llegar a tener cierto dominio sobre los universos burbuja de Marte en algún punto, una vez que domine el poder que le robó a Sa. Más tarde hablaremos de esto último. Por ello, una vez el ultimate de Vita sea activado, esta podrá detener el tiempo como Kiana a cambio de perder vida muy rápidamente para obligar al jugador a no abusar de esta mecánica. Claro está que con este modo, un dominio como el que han tenido las últimas Erser sería incluido en su ultimate, ya que Vita solo tiene este control en lugares creados por holoproyecciones. Ahora, no sé si con holoproyecciones se refieren a universos burbuja también. Quedaros con esto ya que tiene que ver con lo que hablaremos más adelante. Volviendo al tema del dominio, este se extendería por toda la arena, parando el tiempo o retrocediendo la posición de una valquiria o un enemigo a una posición anterior. Sé que son ideas locas, pero imaginaros que por lo que sea se nos muere una valquiria en combate, pero gracias a esta habilidad conseguimos revivirla. Nos daría una segunda oportunidad para hacer lo que hubiéramos hecho si no nos hubiéramos equivocado. Si estas predicciones son correctas, creo que ahorrar por el banner de Vita sería una gran elección para poder finalmente dominar por completo el clima Quantum y con un gameplay divertido. Y ahora que lo hemos mencionado, hablemos de los banners referentes de Vita. Pensar en cómo serán los banners no es para nada un misterio, pero sí que podemos esperar varias opciones. La primera opción sería un modelo como el de la versión de aniversario 5.2, donde obtuvimos a Mobius como Valkyria rango S y a Raven como Valkyria rango A. En este modelo, Vita sería la Valkyria rango S, mientras que Hyperion sería la Valkyria rango A. Este modelo tiene potencial de llegar a ser algo controversial, por el hecho de que Hyperion ya tiene un Battle Suite de rango A, y seguro que muchas personas quieren una versión rango S de esta personaje.
aunque es verdad que tenemos a dos grises como rango A. Por ello, creo que el siguiente modelo que veremos tiene más sentido. Este modelo consiste en sacar dos valquirias rango S como en la versión 5.5, donde obtuvimos a Durandal Palatinus Equinox como valquiria rango S mayor, mientras que Rita Espina Astera se quedaría como valquiria rango S menor. Obviamente, creo que sabemos quién estaría en cada lugar. Vita como rango S mayor y Ai Hyperion como rango S menor. De esta forma, tanto Vita como Ai Hyperion tendrían sus versiones rango S y todos quedarían contentos. Por lo tanto, podríamos esperar dos banners de valquirias para la versión de salida de Vita, uno para cada personaje de la versión. Respecto al banner de armas y estigmas, podemos esperar igualmente dos banners para cada valquiria. En el de Vita tendríamos un reloj de arena o bastón junto con su set Vita, y en otro tendríamos un nuevo chakram junto a otro set de estigmas Ai Hyperion. Por último tenemos el banner del Astral Orb del equipo. Aquí no hay ningún misterio más allá de si verdaderamente tendremos a Rainbow Vita como Astral Orb o otro personaje. Pero seamos sinceros, es muy probable que lo acabe siendo ya que estamos hablando de Vita. Seguramente os estaréis preguntando el por qué he decidido ir sin ningún otro modelo más allá de estos dos, y la razón es simple. Como sabemos, en la 7.5 vendrá Lantern, lo que nos dejaría con dos Shoes más para salir. No obstante, podemos descartar a Hita porque esta perdió su forma humana hace 100 años. Por lo tanto, eso nos dejaría con Serapeum y Son-Q como próximas Shoes jugables. Sumando las versiones, esto nos dejaría con la 7.8 como la siguiente versión. Y debido a que esta es la versión de aniversario, exacto, lo más probable es que obtengamos a Vita jugable junto con Ai Hyperion en el próximo aniversario chino del juego, es decir, en octubre. Como sabemos, en el arco At the Fingertip of the Sea se nos introduciría uno de los personajes más populares e importantes del Honkai moderno, así como una entidad bastante poderosa conocida como Sa. No obstante, al final del arco Beyond the Stars, no solo acabaríamos con la entidad llamada Sa, sino que Vita le robaría su poder, dando un paso más en su misión de alcanzar la libertad total. Teniendo este resumen en cuenta, he logrado formar una teoría que en mi opinión tiene muchas probabilidades de hacerse realidad, pero antes os daré unos puntos a tener en cuenta y que además impulsarán de otra manera la teoría en sí. Hasta donde sabemos, Sa nunca se atrevió a atravesar las fronteras de la Tierra o Marte por miedo a ser derrotada por el Cocoon of Finality y más tarde Kiana, así como el Cocoon de Marte o Senadina. No obstante, también sabemos que Sa echó raíces por todo el Sea of Quanta. Y aquí os hago mi primera pregunta. ¿Quién dice que algunas de estas raíces no llegaron al espacio de Marte? Ya sea durante su estado de crecimiento o en sus últimos momentos para asegurar su supervivencia, Sa perfectamente podría haber causado el cataclismo de la burbuja de Marte hace 100 años. Pero espera, ¿no que entre los acontecimientos de Más allá de las estrellas y el arco de Marte solo pasaron 6 años? Sí, pero recordemos que el tiempo en los universos burbuja no tiene por qué funcionar al mismo tiempo que en la Tierra, y menos siendo una burbuja de Marte. Además de que ya hemos visto un control sobre el tiempo por parte de Sa y Vita en espacios de holoproyecciones. Volviendo con Sa, no habría duda de que se trataba de su influencia. No solo por el hecho de que estas entidades son muy diferentes a las bestias Honkai o bestias Honkai cuánticas, sino porque su mera presencia ha estado en nuestras narices constantemente. ¿Pero dónde?, os preguntaréis. Pues en su música. ¿No os habéis dado cuenta de que esto y esto y esto comparten el mismo tema? Pero es que no solo se aplica a los trailers de los Shoes, sino que en los mismos temas de voces podemos encontrar temas compartidos. Por no decir que la cantante es la misma. Esto es referente a Sa, pero ¿y Vita? Bueno, escuchadme. Como sabéis, durante milenios, Vita fue usada como proxy de Sa para acabar con mundos burbujas repartidos por el sistema solar con el objetivo de recolectar energía de estos tras su muerte y así volverse aún más poderosa. Durante este tiempo, Vita ganaría el deseo de ser libre y liberarse de Sa para siempre, cosa que acabaría logrando en el arco Danza de la Vida y la Muerte, y tras la muerte de Sa en Más allá de las estrellas, Vita finalmente lograría su objetivo de ser libre. O eso es lo que pensábamos. Vita no deja de ser un clon de Sa,
Como clon, heredó las características de Sa, y ya si le sumamos el poder que le robó en el final del arco Más allá de las estrellas, ¿no acabaríamos con una Sa 2? ¿Es eso verdaderamente ser libre? Claro que ahora tenía total libertad. Estamos hablando de una mujer cuyo poder está por encima de la mayoría de Earthshares, pero una cosa es el poder y otra es el ser. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que Vita, una entidad prácticamente neutral y con moralidad gris, no le importaría nada deshacerse de esos rasgos de Sa al coste de otros. Pero ojo, al coste de otros con quien no tenga lazos importantes. ¿Pero cómo?, os preguntaréis. Pues bien, como sabemos, Sa usó el poder de Griseo hace muchos años para deshacerse de sus rasgos que consideraba inútiles. Claro está que dichos rasgos tomarían la forma de las pequeñas clones de Vita, que posteriormente gestionarían la vida en Phosphorus. ¿Quién dice que Vita no puede hacer lo mismo? Por lo tanto, Vita decidiría hacer esto en una tierra donde no tuviera lazos personales o donde no causara caos al punto de volverse una amenaza como para que alguien como Kiana la detuviera. Pero, ¿por qué Senadina no haría nada? Bueno, porque quizás no puede. Si tomamos como verdadero que Sa ha hecho raíces en Oxia y que posee cierta autoridad basada en supervivencia en este universo burbuja, puede que esto inhiba los poderes que Senadina tiene sobre esta burbuja. Ahora nos extenderemos en este tema. Dentro teoría. La teoría comienza con Sa echando raíces en Marte durante sus últimos momentos, causando las sombras y la gran erupción. Al ser bestias nacidas de Sa y en el Sea of Quanta, es natural que no posean apariencia de bestias Honkai. Tras su muerte, Vita usaría los siguientes 6 años explorando el sistema solar, hasta que finalmente se encontraría con la burbuja de Marte. Mientras tanto, esta burbuja estaría pasando por lo que viene a ser la gran erupción. Debido a la presencia de Sa en esta burbuja, la autoridad de Senadina, quien es un Cocoon fallido, quedaría inhibida en cierto punto. Aquí, Senadina elegiría a Baiji para salvar la burbuja con la ayuda del Astral Ring que ésta le otorgaría. Sin embargo, algo ocurriría durante la misión de Baiji que haría que Senadina interviniera arrebatándole su Astral Ring, quizás por algo referente a la verdad que los Shush ocultan. Quizás Senadina no quiere acabar con la influencia de Sa, sino asimilarla para convertirse en un Cocoon completo. Después de todo, no sería extraño que una vez vista la oportunidad, Senadina quisiera revivir el planeta de Marte. Es lo mismo que Sa quiso hacer con Venus, porque si tiene la misma naturaleza de un Cocoon, esta querría completar el objetivo que fue alcanzado en la Tierra con Kiana. Vita pronto llegaría y sintiendo empatía por Baiji, quien había sido abandonado o usado por una deidad, sumado a que la gran erupción había sido causada por Sa, su antigua ama y ex deidad, Vita tomaría la decisión de ayudar a Baiji, creando fragmentos falsos del Astral Ring basados en las sombras que fueron creadas por Sa. He ahí el por qué los Shush pueden controlar a las sombras. Y otorgándole 7 diferentes poderes nacidos esta vez de rasgos negativos de Sa, que también hemos visto tener a Vita: la cualidad de destruir, la cualidad de coleccionar, la cualidad del hedonismo, la cualidad de engañar, la cualidad de sacrificar, la cualidad de falsear y la cualidad de leer mentes. A su vez, todas estas cualidades vendrían con diferentes poderes que harían que los 7 Shush estabilizaran Oxia, acabando temporalmente con la gran erupción. Vita, tomando como solucionada la crisis en Oxia, dejaría el planeta con Hyperion. No obstante, debido a los repentinos acontecimientos en Oxia propulsados por Senadina, como consecuencia de la repentina inestabilidad de la burbuja, una nueva historia comenzaría. No obstante, debido a que técnicamente Vita ya lo había solucionado y a que había viajeras de la Tierra junto a una mujer nacida de la diosa de Marte, esta decidiría permanecer expectante al transcurso de los eventos en Oxia. Pero puede que pronto Vita regrese una vez más.